Padre bendito, gracias también por el momento que estamos a punto de entrar, Señor. La apertura de tu palabra, el estudio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, a entender las implicaciones de lo que está escrito, Señor. Te doy gracias porque hay una Biblia o muchas versiones en nuestro idioma. Gracias porque podemos entenderla con naturalidad, Señor. Y gracias porque es tan gratuita como tenerla en el celular, Señor. Gracias por eso. Ayúdanos a valorarla, ayúdanos a entender tu Biblia como tu voz, como lo que nos quieres decir, como lo que quieres y deseas de nosotros, Señor. Ayúdame también a ser claro con las ideas, Señor. Y ayúdanos a todos juntos a atender esto, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a Efesios 5:15, por favor. Efesios 5:15. ¿Alguien me quiere ayudar con la lectura de Efesios 5:15 al 17, por favor? Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Gracias. Sí, del 5 al 17. Dice Efesios 5:15. Por tanto, miren, otra versión, miren diligentemente cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Y la semana pasada nos concentramos exactamente en ese versículo, en el 15. Y nos concentramos en la idea de que el cristiano está llamado a vigilar con mucho cuidado y atención cómo se conduce en la vida. Y la intención de su vigilar es asegurarse de que no la está viviendo como un tonto, sino como sabio. Hablamos de esta diferencia, ¿verdad? ¿Qué significa tonto o necio? Que es lo mismo. ¿Qué significa eso y qué significa sabio? Les pregunto. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué diferencia hay en eso? ¿Qué diferencia hay entre un tonto y un sabio? Hay una caricatura cristiana que dice: el hombre sabio su casa construyó, el necio construyó sobre la arena, vino el viento y se lo llevó. El sabio, ¿qué quiere decir? De que él supo dónde construir algo firme. Y el necio a veces, como el Salmo, que también dice la palabra de Dios, Okay. el viento se lo lleva por donde sea. Okay. Hace lo que quiere. Muy buena ilustración. ¿Qué más me puedes decir de que es un necio o un tonto? En las cosas de Dios. Ok. ¿Perdón? Que no piensa bien en las cosas de Dios. Exactamente. Cuando la Biblia les dice necios a los necios, o en otras versiones tontos, no se está refiriendo a que le falta capacidad intelectual. No se está refiriendo a eso, sino que le falta entendimiento de quién es Dios y de su deseo. ¿Okay? Esa es la gran diferencia. El necio o tonto no entiende a Dios, no lo entiende. Es parte de la necedad. Ajá. Pero el sabio conoce y entiende a Dios. Es lo que dice Jeremías 9:24, ¿no? ¿Quién estuvieron estudiando con mi esposa ese versículo? Jeremías 9:24, 23 y 24. ¿Quién quiere leerlo? Jeremías 9:23, 24. Dice, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder,
entender, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entenderme, que yo soy el Señor quien demuestra el amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Ok, ¿en qué se deleita el Señor? En que lo entiendas, que lo conozcas y lo entiendas, que lo entiendas. Un tonto es ignorante de lo que Dios ha dicho y de lo que desea. Lo ignora, no sabe. Y entonces por eso vive como vive. Pero el sabio conoce lo que Dios ha dicho, lo entiende y vive de acuerdo a su entendimiento. Entonces el objetivo de la vigilancia atenta y cuidadosa de mi propio caminar es asegurarme de que no estoy viviendo como un necio, sino como sabio. ¿Qué quiere decir? Conociendo y entendiendo lo que Dios ha dicho y lo que desea, y practicarlo en mi vida diaria. Lo repito, el objetivo de la vigilancia atenta y cuidadosa de mi propio caminar, o sea, de mi propio vivir y de mi conducta diaria, es asegurarme que estoy viviendo como sabio, conociendo lo que Dios ha dicho y lo que desea, entendiéndolo y practicarlo en mi vida diaria. En otras palabras, conocer y entender la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a ella. ¿Es una tarea fácil? A ver, ¿por qué sí? A ver, sí. Lo que tengas en la mente. Porque si realmente ya conoces la palabra de Dios y todo, y ya Dios entró en tu corazón, ya es fácil. Ok, muy bien. Cuando no, pues no. Sí, digamos, ya entendí la postura de Carla, ya se nos da. Pero implica un esfuerzo en leer la Biblia, en meditar en la Biblia, intentar entender lo que dice y intentar entender a Dios a través de lo que estoy leyendo, ¿no? Adelante, claro. Porque no me acuerdo que por más que leía la Biblia no lo entendí. Entonces, todavía no hay Sí. en mi corazón. Y el otro día Alexis nos puso a las mujeres, bueno, no sé si leyeron los que nos dio Alexis, y me sorprendió el 31. Haz de cuenta que ese día yo me levanté temprano, ese día no había, me levanté bien temprano, entrené y todo, y me fui a trabajar, pero antes de irme lo leí. Y habla de las mujeres, de nosotras las mujeres, que los hijos y que esposos no nos alaben, pero sí den también nuestro beso como ahí está. Entonces está bien hermoso, pues, y digo, qué bueno que ya entiendo un poco más. Ok, muy bien, muy bien. Sí, entiendo el punto y sí ya se nos da el entender. Pero la Biblia es una mina insondable de conocimiento de Dios, insondable. O sea, te metes y te metes y te metes y ningún teólogo, ninguno en toda la historia de la humanidad ha podido sacar todo de ahí. A eso es donde yo iba. Yo creo que es una tarea descomunal conocer a Dios y entenderlo. Y yo creo que Pablo, por eso, el siguiente versículo de Efesios 5, leímos versículo 15, por tanto miren diligentemente cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, lo que implica conocer y entender bien o lo mejor que se pueda a Dios y vivir así. Y yo creo que por eso el versículo 16 dice lo que dice. ¿Qué dice el versículo 16? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hasta ahí. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, esta época del cristianismo y del mundo no nos ayuda mucho, ¿verdad? No nos ayuda. Estamos en una época donde el ambiente cristiano está muy relajado.
¿No lo sienten así? ¿Sí lo sienten o no? Ir a la iglesia solo 2 horas a la semana, o sea, el domingo quizás, para muchos puede ser todo su cristianismo. O agarrar la Biblia un día a la semana para leer unos cuantos versículos puede sentirse como que así es el cristianismo. Sin embargo, no creo que sea lo que Pablo tiene en mente aquí. ¿Tú qué crees que es lo que tiene en mente Pablo al decirnos, vigilen su vida, que no sea como de necios, sino como de sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos? ¿Qué creen que quiera decir Pablo o qué tiene en mente o por qué lo está diciendo? Prepárate como si mañana fuera a venir el Señor. Bueno, ok, Al ratito. ok, muy bien. Pues es un estudio del diario, ¿no? Digo, a mí me ha pasado en lo personal, por ejemplo, si dejo de agradecer a Dios o si dejo de leer un día o 2 días, como que eso es como que a veces eres más tentado por cosas, por situaciones. Entonces no podemos dejar de leer, no podemos dejar de tener comunicación con Dios ni un solo rato. Es correcto, no podemos. ¿Han conocido cristianos realmente comprometidos con vida, con toda su vida y alma a este propósito, conocer a Dios y entenderlo? ¿Han visto cristianos así? ¿Son muchos? No. Es raro, ¿no? Es raro encontrar un cristiano con un compromiso serio con Cristo. Es raro. Y lo que pasa con este cristiano raro es que él está dispuesto al sacrificio personal con tal de agradar al Señor. En los 2 o 3 meses anteriores, sin querer me topo con esa idea en libros que estoy leyendo, donde dice que el cristiano así es raro, ¿no? O que es una clase de rareza, un cristiano con un compromiso serio. ¿Y a qué voy con esto? O sea, ¿por qué menciono esto? Lo que leemos en la Biblia, en el versículo 16, es, ¿qué dice? ¿Cómo dicen sus Biblias? Saquen el mayor provecho de toda oportunidad en estos días o años. ¿Qué versiones? Nueva traducción viviente. ¿Alguien que quiera leer otra versión? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué versión es? Reina Valera. ¿Acá? ¿Qué versión es? La del Nuevo Mundo se llama así, ¿no? ¿La NBLA qué dice? ¿Mi vida? Ah, ok. Lamentablemente, ninguna de estas traducciones es la más adecuada, ¿ok? Porque el verbo en griego el verbo griego es exagorazo. Y ese verbo no se traduce así en ninguna parte de la Biblia, ¿sí? Quiero que me acompañen a cómo se traduce. Vamos a Colosenses. Por favor, Colosenses 4:5. Colosenses 4:5. ¿Qué dice? Andad sabiamente para cuando se fuera, Redimiendo el tiempo. Ah, cambia algo, ¿no? O cambia bastante. Y no, exagorazo también. Redimiendo. Aprovechando. Sí. La palabra aprovechando se debería haber traducido redimiendo. Y se entiende el por qué dice aprovechando, ¿verdad? Ahorita por lo que vamos a ver. Pero lo que nos pone en la cabeza no es solo aprovechar el tiempo.
¿Ok? Porque, ¿qué significa redimir? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda qué significa redención? Ya lo hemos visto y sobre todo la casa de las 10. Redención. ¿Qué significa redención? ¿No? 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 Rescatar. Rescatar. Y es como un es como el príncipe que va a la última torre a rescatar a la princesa de un dragón. ¿Ese tipo de rescate? No. ¿Qué tipo de rescate es? Pagando un precio. Pagando un precio. Básicamente la redención significa rescate por medio de pagar un precio. Esa es la definición de la redención. Rescatar algo por medio de pagar un precio. ¿Okay? Exactamente, eso es lo que hizo Cristo. Pero quiero darles un ejemplo común. ¿Quién aquí ha empeñado alguna vez en su vida algo? Empeñado. ¿Ok? Ok. Bien. Imagínense que de repente me encuentro en el piso, en la calle, bajándome del camión, una boleta de un iPhone, ¿qué va? ¿15? Pro Max, así. ¿Cuánto cuestan esos teléfonos? Algo así. Ahora, ¿y cuánto prestan? Imagínate que alguien le dio esa boleta, alguien fue a empeñarlo y lo más que le dan son como 5 y para recuperarlos son como 6, ¿no? Sí, 7. Pues. Bueno, entonces te encuentras la boleta y dices, yo quiero esto, yo quiero agarrarlo, ¿no? Y yo quiero ir a cambiarlo. Bueno, pero si vas a la casa de empeño, no te lo van a decir así nomás por el boletito, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Rescate por medio de un precio. De hecho, las casas de empeño usan la palabra redención. ¿Verdad que sí? ¿Lo han notado? Bueno, yo me metí a Monte de Piedad y ahí está la palabra redención, ¿no? Sí, porque ese es el concepto. Rescatar algo por medio de pagar un precio. Sí, ese es el concepto. Y es, como dice Mario, es exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando alguien cree en Él. Nos rescata del dominio de otro. Por ejemplo, vamos a regresar a la ilustración de la casa de empeño. Cuando voy a empeñar algo, firmamos papeles y todo eso. Es algo totalmente, entra dentro de la legalidad, ¿no? Legalmente, ¿de quién pasa a ser el dueño legal de esa posesión? La casa de empeño, ¿no? Entonces, él tiene, digamos que el dominio de ese celular. Pero cuando vamos con el boleto legal, es decir, y pago el precio porque ahí está estipulado todo, legalmente pasa a ser mío, aunque me haya encontrado la boleta, ¿no? Porque eso es algo legal, ¿no? Exactamente, ese es el punto de lo que hizo Jesucristo también. No nos rescató a la fuerza, digamos, sino que rescató pagando un precio legal. Fue todo legal lo que hizo Cristo, ¿no? Él fue a la cruz y el precio por nuestra libertad era morir en la cruz. Pero si hablamos de liberarnos, ¿de quién éramos pertenencia? ¿Satanás? ¿De quién más? Del pecado. Fíjense lo que dice Colosenses 1:13 y 14. Primera de Colosenses. Colosenses 1:13 y 14. ¿Quién gusta leerlo? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo,
en quienes tenemos redención por su sangre, por el perdón de los pecados. Wow, ahí está, en este pasaje está el concepto completito. No más que esta palabra de potestad nos estorba un poquito porque no la entendemos muy bien. Pero ¿quién tiene otra versión? En Colosenses 1:13. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ah, bueno, del reino, aquí es otra palabra. Bueno, la Biblia de las Américas lo menciona como el dominio, nos rescató del dominio, ¿no? Entonces, legalmente pertenecíamos al reino de las tinieblas, ¿no? Legalmente. Pero Él pagó el precio del rescate y nos trajo, y llegamos a pertenecer ahora a Él. O sea, Dios tenía nuestros boletos del premio. Sí, sí, básicamente sí. Entonces, ¿quién tenía legalmente el dominio de nosotros? Satanás y las tinieblas y el pecado, ¿no? Y dice, por medio de la redención por su sangre, nos rescató de ahí. Ese es el concepto. Romanos 6:1 dice, y habiendo sido liberados del pecado, por medio, obviamente se entiende que por medio de del pago que hizo, ustedes ahora son esclavos, o sea, de ser esclavos del pecado, pasaste, ya no eres esclavo del pecado, ahora pasaste a ser esclavo de la justicia o de Dios. Bien, eso es lo que significa redención. Ahora, pero ¿cómo se aplica ese término a Efesios 5:16, redimiendo el tiempo, ¿no? Y por medio de un pago, ¿ok? Ahí está, es un buen punto. Otra cosa que tengo que decirles es que cuando dice tiempo, ahora hay dos palabras que se traducen por tiempo, ¿no? Una palabra les va a sonar mucho porque la seguimos usando y esa palabra es cronos, ¿no? ¿Dónde usamos esa palabra? Cronología, cronómetro, y se refiere a una línea de tiempo específico, ¿no? Y se cuenta por horas, por días, por semanas y así, ¿no? Sin embargo, esta palabra no es la que se traduce aquí por tiempo, cronos, no es esa palabra. Esta palabra es kairos, lo que significa que no es un tiempo lineal, por así decirlo, de minutos, segundos, minutos, horas y demás, sino que se podría traducir básicamente como oportunidades o temporadas específicas. O sea, tengo un lapso de oportunidad, ¿sí? Tengo un lapso de oportunidad en el que puedo aprovecharla o no. Ese es el punto de esta palabra tiempos, que sería oportunidad. Bueno, el kairos, cronos. Redimir, aprovechando, redimir. Ok. Exagorazo. Bien. Entonces, parece como si el tiempo y las oportunidades realmente pertenecieran legalmente a alguien del cual hay que rescatarlo por medio del pago de un precio. Pareciera ser así, ¿no? ¿Y a quién le pertenece entonces el tiempo? ¿Qué es lo que dice Efesios 5:16? Redimiendo el tiempo, vamos a ponerlo ya así. ¿Por qué qué? Porque los días son malos. Redimiendo, en esa versión, ahí está, mira. Reina Valera Gómez está redimiendo el tiempo. Porque los días son, ¿qué dice ahí? En esa versión, malos. Ahora, a veces, y aquí nos estorba nuestra cultura, porque cuando cuando te digo, oh, es que el tiempo está malo, ¿qué te digo? ¿Qué es lo que quiero decir? El clima no es apropiado. O, ¿sabes qué? Me fue mal en el día. ¿Qué esto quieren decir? Usa otra palabra. No me salió, o sea, no fue provechoso y así, ¿no? Y aquí nos estorba, porque los días son malos no quiere decir que son deficientes y así. La palabra malo aquí significa maligno,
Los días son malignos. Están repletos de maldad. Es lo que quiere decir esto. Los días son malos. Están repletos de maldad. ¿Ok? Bien. ¿Cómo conectamos esto de que son malos y de que tenemos que rescatarlo? ¿En algún tiempo han sido buenos? No creo. Quizás antes de la caída, ¿no? Pero vamos para allá, Fati. Vamos para allá y está muy bueno esto. Y habla de que, o sea, si los días en su naturaleza son malos, pero que nosotros tomemos este tiempo y lo hagamos, para que hagamos cosas buenas. Ok, vamos para allá. Pero más o menos esa es la idea, exactamente, la combinación de los dos. Entonces, si pensamos que los días son malos o malignos, no podrían pertenecer a Dios, por así decirlo. ¿A quién podrían pertenecer? A la potestad del aire, ¿no? O también al príncipe de este mundo, ¿no? O de este siglo, ¿no? Que es exactamente lo que dice Juan 14:30. ¿Qué dice Juan 14:30? Sí. Es como, digamos, no sé si Juan 14:30. de lo que nos está pasando a nosotros, a pesar de que está oscura, para nosotros lo vemos así, porque lo estamos viviendo, porque aunque esté duro podemos ir, Sí. ay, no, Sí, pero sí, es sí. una situación, Sí. pero tenemos fe en Dios. No, sí te entiendo y vamos para allá. Vamos a ir para allá. Situación que está difícil, que lo veamos que no hay puerta salida ni nada, pero Dios tiene una promesa con nosotros. Digamos que eso sería la segunda parte. Los días son malos. ¿Qué vas a hacer con esos días malos? Eso. Redimiendo ese tiempo para... Vamos para allá. Entonces, Juan 14:30, ¿qué dice? No hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene venir. ¿Quién es el príncipe de este mundo? No hay duda de aquí de eso, ¿verdad? No hay duda de eso. Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Qué significa eso? Que él tiene la autoridad, o sea, que él puede hacer lo que... No significa soberanía. Eso sí no significa porque Dios es soberano sobre él, no. Más bien Dios hace lo que quiere. Satanás se adecua a lo que Dios permite. Le da chance de... Sí, exactamente. O sea, él, digamos que todo el tiempo, está buscando la manera de cómo atacar o devorar o destruir. Sí, ok. Pero, y cuando lo unimos eso a que Él es el príncipe del mundo, quiere decir básicamente que Él es el que guía el curso de este mundo. Ya sea las tendencias, ideologías, modas, organizaciones, sistema de valores y sistema de principios, ¿no? Y ahorita es muy evidente, demasiado evidente, etcétera. Todo su plan se enfoca en una sola cosa: intentar frustrar la obra de Dios. Ese es su plan, intentar frustrar la obra y voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios? Hay un versículo que resume toda la voluntad de Dios en un solo versículo. ¿Cuál es? Ahí está. Toda la voluntad de Dios se resume en un solo mandamiento. Bueno, en dos. En dos, pero vamos con el primero nada más. Mateo 22, 36 al 37. Una estrellita. Mateo 22, 36, 37. Mateo 22, 36, 37. ¿Quién quiere leerlo? Adelante, Kenia. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hasta ahí. Más adelantito dice, en estos dos se resume toda la ley, todos los mandamientos de la ley, ¿no? O sea,
toda la Biblia se puede resumir en estos dos versículos. Pero vamos con el primero nada más. Dice, él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Lucas agrega, con todas tus fuerzas. ¿Ok? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Saben qué quiere decir eso? Con todo lo que eres. Con todo lo que eres. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Podrías cumplir esa voluntad aquí expresada sin la dedicación de tiempo? No. Está implícito el tiempo. Está implícita las oportunidades para hacerlo. Hablando de que esta palabra significa oportunidades, ¿no? Amar a Dios con todo tu corazón, con todo. Ahora vamos con la palabra todo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas implica poquito tiempo, todo, la mayoría de tiempo, totalidad. Muy bien, totalidad. Es absoluto, absoluto. Entonces todo el plan del diablo se enfoca en una sola cosa, intentar frustrar la obra y voluntad de Dios. Y si Dios quiere que uses todo el tiempo para Él, adivina qué va a hacer Satanás. Ocupar todo tu tiempo. Intentar ocupar todo tu tiempo. Todas las oportunidades. Sí, por eso existe TikTok, Facebook, YouTube, el celular, por eso existe el celular, los videojuegos, por eso existe eso. Es obvio, ¿no? Ahorita, ¿los novios? Ahorita, creo que es común esta idea, ¿no? Y creo que es muy obvia viéndolo así. Bien. Va a hacer cualquier cosa, Satanás va a hacer cualquier cosa que te quite a ti las oportunidades para hacerlo. A él le pertenece al mundo, los días, dice, los días son malignos. Y entonces es donde tenemos que redimir los días, rescatarlos. Juan Calvino, un teólogo del año del 1500 y feria, dijo esto: todo lo que nos rodea tiende a corromper y a engañar, de modo que es difícil que las personas piadosas que caminan entre tantas espinas salgan ilesas. Habiendo tal corrupción infectado la época, el diablo parece haber obtenido dominio tiránico. De modo que no se puede dedicar tiempo a Dios sin ser de alguna manera redimido. Si quieres usar el tiempo para Dios, necesitas redimirlo porque los días son malignos. Todo te va a jalar hacia, no leas la Biblia, no tienes chance, no agua, no tienes oportunidad. Dios, voluntad de Dios que oremos todo el tiempo. Orad sin cesar, ¿no? No tienes tiempo, acuérdate que no tienes tiempo. Necesitas trabajar, necesitas estar con tu familia, necesitas jugar videojuegos, necesitas ver tele, necesitas estar en tu celular 3 horas. Entonces no tienes tiempo para orar. ¿Qué quiere decir? Redímelo, rescátalo pagando un precio. Un comentarista lo describe de esta manera: el que redime es como, la redención del tiempo es como el que redime al esclavo ajeno. Lo redime y lo une a sí mismo. Y dice: puesto que el tiempo está sometido al mal, redímelo para poder emplearlo para la piedad. O sea, para lo que a Dios le agrada. O sea, redimir el tiempo y las oportunidades es rescatar al tiempo malo de las garras del mal, y cuando sea nuestro, usarlo para el bien, para lo que a Dios le agrada. O sea,
usarlo para su voluntad, ¿no? Ahora, redimir implica un precio, un costo. ¿Cuál es ese costo de la redención del tiempo? ¿Cuánto cuesta redimir el tiempo? Tiene un costo, ese es un hecho, esa es la definición de la redención. Tiene un costo. ¿Para nosotros? Sí, para nosotros, ¿sí? Porque no se le está ordenando a Jesús que lo redima. ¿A quién se le está ordenando? A nosotros. ¿Quién es el que tiene que pagar el precio para la redención? Nosotros. ¿Cuál es ese precio? Pues tomar nuestra cruz y seguir. ¿Qué significa eso? Pues estar sacrificando mis gustos, Ok. mi tiempo, Ok. mi engaño, ¿Ok? mis ¿Sí? deseos, como le Sí. digo, ¿Sí? estar sacrificando. ¿Vas a decir algo, Daniel? Pati. Dejar de lado todo lo que yo quiero Ok. para hacer lo que el Señor quiere. Ok, ahí está. Ese es el costo. Tiene un costo. Tiene un costo. Vamos a dejar que Calvino siga hablando. ¿Y cuál será el precio de su redención? Retirarnos de la infinita variedad de atractivos que fácilmente nos llevarían por el mal camino. Librarnos de todas las preocupaciones. No solo me gustó mucho, porque dice Calvino, no solo son los atractivos, también las preocupaciones te quitan, es parte del mal. Librarnos de todas de las preocupaciones y placeres del mundo. En una palabra, dice Calvino, abandonar todo obstáculo. Todo. Me gusta mucho como lo dice Calvino porque es absoluto. Abandona todo obstáculo. Abandonar todo obstáculo, ya sean preocupaciones o placeres que te quiten el tiempo o las oportunidades. ¿Se te viene algo a la cabeza? Pero con esto que está diciendo ahorita, yo creo que la necedad, y hablando de, dice quitar obstáculos, ¿no? Pero muchas veces, o no muchas veces, todo el tiempo, con nuestra necedad, nosotros mismos nos ponemos esos obstáculos. Sí. Vamos a entrar a una ilustración que es nuestra vida y habla de eso exactamente. ¿Se te viene algo a la cabeza de qué cosas son tus obstáculos? Yo dos ahorita que me empezaron. Hay veces que tengo todas las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y las he querido eliminar y luego le digo, ay, no, es que a veces salen mensajes bíblicos. Y me excuso. Es una para excusa, hacerlo. es correcto. Así quiero publicarlo de cumpleaños de mi hijo. Después de eso ya lo elimino. O sea, y son excusas que luego pasa el tiempo y sigo. Pero esa es una. Y la otra, el trabajo. O sea, a veces sí me afano, tú sabes que me afano cuando hay trabajo. Y todo el tiempo está en terminarlo y me excuso en que no hay tiempo para arreglarlo. Ok, bien. Todos tenemos ejemplos, todos, y cada uno bien específico. Cada uno bien específico. Carlos Simeón, un teólogo del 1700 o 1800, dice esto: nos ha seducido el placer con sus encantos, deberíamos renunciar a sus gratificaciones, en la medida que interfieran con nuestro bienestar espiritual. Los negocios han ocupado demasiado nuestro tiempo, deberíamos asignarle lo que sea necesario en nuestras respectivas situaciones, pero no permitir que reemplace nuestros ejercicios religiosos, o sea, la voluntad de Dios. Las visitas y las compañías se encuentran en general entre los principales destructores de nuestro tiempo. Dice, contra ellos debemos oponernos resueltamente. Dice que si no podemos recuperar lo pasado, por lo menos podemos prevenir las depredaciones que es muy probable que experimentemos en el futuro. O sea, si ya no podemos, como lo vamos a ver, el tiempo pasado es pasado, ya no puedes hacer nada con eso y las oportunidades que dejaste pasar, jamás puedes volver a tomarlas. Y dice, deja de pensar en el pasado, piensa en lo que tienes por delante ahorita, qué vas a hacer con lo de ahorita. También dice, del sueño debemos rescatar todo lo que se ha destinado a la mera indulgencia y todo lo que la naturaleza no necesita para renovar sus fuerzas. O sea, ¿duermes más de 6 horas para los adultos? O bueno, puede variar.
puedes dormir, o sea, ¿es lo que tu cuerpo necesita o duermes más de lo que tu cuerpo necesita? Todo nuestro tiempo es bastante poco para que las preocupaciones de nuestras almas todo tiempo es bastante poco para las preocupaciones de nuestras almas y por lo tanto deberíamos permitir que se desperdicie la menor cantidad posible o que pase por canales improductivos. Hace 200 años se escribió esto, ¿no? O sea, imagínate que se hubieran vuelto locos con las redes así. El costo del rescate del tiempo y las oportunidades es alto, ¿verdad? ¿Lo pagarías? Es la pregunta. ¿Pagarías el costo? O sea, en términos del ejemplo que puso Alexis, ¿eliminarías Facebook? ¿Lo eliminarías? ¿Dejarías de pagar la suscripción de Netflix? Eso es lo que está queriendo decir aquí Carlos Simeón. ¿Desinstalarías Instagram o TikTok? ¿Lo desinstalarías completamente? ¿Cuáles son tus obstáculos? Cada quien es personal. ¿Cuáles son los obstáculos que tienes tú para usar el tiempo de manera provechosa y agradable a Dios? ¿Alguien quiere opinar? Aparte de Alexis. ¿Alguien quiere Creo que sí es cierto lo que dice Alexis, a mí me pasa también a veces con el TikTok. Pues pongo versículos bíblicos, estoy estudiando los versículos bíblicos en vez de, y a veces digo, me voy a poner a estudiar otra la Biblia, pero en serio, la hora se va muy rápido en eso. Cuando estás así, cuando más te acuerdas ya llevas 1 hora, 2 horas. Es correcto. Yo creo que, hablando de nosotros como hombres, tendemos a hacernos un vicio de poner excusas, ¿verdad? Entonces, nuestra gran excusa siempre es el trabajo, ¿no? Entonces, decimos no tenemos tiempo, pero en realidad no es que tengamos mucho trabajo, que no tengamos tiempo, sino que nos podemos dar ese tiempo, ¿no? De poner una lista de prioridades. Sí. Pero el problema es que es eso, yo creo, las excusas. Nos excusamos y nos consolamos a nosotros mismos. Estás bien. Sí. Entonces, yo creo que ese es el gran obstáculo de nosotros. Las excusas es muy buen obstáculo. ¿Por qué es importante y necesario? ¿Por qué es importante y necesario redimir el tiempo? Creo que cuando entendamos la respuesta a esta pregunta, ¿por qué es importante y necesario?, vamos a estar más alertas. Tengo 3 razones. La razón número 1 es porque para esto Dios hizo el milagro de la salvación en nosotros, los que creemos en Cristo. Para esto nos salvó. No nos salvó para dejarnos como sin nada, así haz lo que quieras. Nos salvó con un propósito. Vamos a Efesios 2:10. Conocemos Efesios 2:8-9, ¿no? Eso lo tenemos bien aprendido. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos. Ajá. Hasta ahí. Bien. ¿Qué dice el 10? Vamos a leer el 10. Adelante. Somos obra de las manos de Dios y fuimos creados en unión con Cristo Jesús para realizar buenas obras, las que Dios determinó por anticipado que hicieran. Ok. Muy bien. Buena versión porque dice, Él nos creó para algo. ¿Cuál es el propósito? Para buenas obras. Pero eso está bien interesante. La forma en que construye Pablo la oración al final, las cuales de antemano Dios preparó para ¿qué? ¿Qué es andar? Caminar. El andar es el vivir. Necesitamos ver estas buenas obras, cada una de estas buenas obras con la oportunidad para realizarla. ¿Verdad que sí? Porque si no me doy la oportunidad para realizar la buena obra, ¿la voy a hacer? No. Entonces,
Para hacer una buena obra tienes que tener la oportunidad. ¿Bien? Una ilustración. Piensa en un tren. Piensa que tú estás solo en un tren, solo. Cada uno tiene un tren. Este tren no se detiene. Va lento, muy lento, a una velocidad constante. Constante. Va lento, así como quizás 3 kilómetros por hora, ¿no? O sea, suficiente lento, pero firme. No se detiene, nunca se detiene, jamás se detiene, jamás se detiene. Y a los lados de la vía del tren están las buenas obras que Dios puso ahí para que anduviéramos por ellas. Ahí está la ilustración. Están las buenas obras para las que fuiste creado. Y ahí vas. Y no te van a caer a ti, no van a brincar al tren para que tú las agarres. ¿Qué tienes que hacer? Estirarte, esforzarte porque hay algunas quizás más difíciles y meterlas a tus vagones. Bien, una tras otra, una tras otra. No para el tren. Si no agarraste una, se perdió. Se perdió. No hay vuelta atrás. No puedes estirarte de más. Simplemente estás sentado y se te fue. No puedes estirarte por ella. Y el camino entonces está llenísimo de buenas obras, a un lado y a otro. Entonces comienzas a tomarlas y a ponerlas en tus vagones, ¿no? Dios te creó, Efesios 2:10 dice que Dios te creó para que llenaras los vagones de tu tren con esas buenas obras. Para que los llenaras. Muchas. De repente, eso sí cae. Cae sobre ti un celular. Así en tu regazo. Y mientras investigas qué es y qué tanto tiene, el tren no paró. Y ya se te pasaron muchas buenas obras. Muchas buenas oportunidades de agarrarlas. Y le dices a Dios, perdóname. Haces a un lado el celular, pero lo pones no lo apagas, por si te llega una notificación. Entonces el día siguiente descubres TikTok. Y sin darte cuenta, pasan 2 horas pegado al celular, uno tras otro. Y no prestas atención a las oportunidades para tomar las buenas obras. 2 horas fueron muchísimas que dejaste pasar. En un mes, tu celular absorbe la mayor cantidad de tiempo. Y muchos días, solo aprovechas la oportunidad para agarrar una buena obra. Leer 5 minutos al día, ¿no? En 3 meses, ya no la pagas nunca. Y todo el tiempo está ahí el celular y 1 o 2 veces a la semana te das la oportunidad o dices, bueno, me voy a dar la oportunidad de, bueno, pues está bien, sé que tengo que hacerlo. Y agarras ir al domingo. Bueno, está bien. Ahora, esta es una ilustración nada más. El celular lo puse como un ilustrativo de tu obstáculo o tus obstáculos o la gran cantidad de obstáculos que tienes. Ya sea, como dice Calvino, ya sean preocupaciones o placeres que el mundo ofrece. Y siguiendo con la ilustración, haré una pregunta. Los vagones que deberían estar llenos de buenas obras, puesto que para eso fuiste creado, ¿cómo están realmente? Si tú fueras esa persona, ¿qué sería lo más sensato que deberías hacer con el celular? Aventarlo. Deshacerte de eso. Porque sabes que está interfiriendo demasiado con lo que te toca hacer de verdad.
vuelvo a decirlo, es una ilustración, pero identifica qué cosas representa ese celular en tu vida. Puede ser el celular, sí, pues sí puede ser el celular, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Identifica cuáles son los principales obstáculos para dedicar tiempo a Dios. Tiempo a Dios. El tren no para. Y las oportunidades de tomar las buenas obras para las que el cristiano fue creado son muy específicas. Las oportunidades son muy específicas. Imagínatelo así. Es como, a lo mejor mide 1 metro la buena obra. Y tienes solamente una oportunidad mientras pasas por ahí a tomarla. Si no la tomas en ese momento, ya no se volverá a presentar la misma oportunidad. Jamás. Voy a poner un ejemplo. Digamos, vamos a poner algo como muy que debemos repetir mucho, como la oración, ¿no? Debemos orar sin cesar, ¿no? Pero podemos tener un tiempo de oración de 1 hora, ¿no? Y entonces hoy no oraste y dices, voy a orar mañana. Bueno, mañana también debes orar. Lo que no hiciste hoy ya no puedes recuperarlo. Jamás puedes recuperarlo. 1 hora menos a tu vagón. También se puede aplicar perder tiempo de criar a mis hijos, de platicar con mis hijos, y esa oportunidad. Ok, vamos a ver qué significan las obras de Dios o la voluntad de Dios en el siguiente domingo. ¿Sí? En el siguiente domingo. Porque es otro tema muy amplio que no alcanzó hoy. Pero las buenas obras de Dios para los que nos creó implica toda nuestra vida, ¿sí? Con la ilustración que nos dabas, Carlos, yo algo vi así también en internet, algo similar, de que si tus vagones van con malas obras cargadas y se te presenta una buena obra y no hay lugar donde ponerlo en tu vagón, ¿cuánto tiempo vas a lograr sostener esa buena obra en tus manos? Okay. Si no hay donde depositarla. Okay. Entonces es desechar tus malas obras para poder tener en tus vagones las buenas obras que te van a hacer. Bueno, ok, también. Está implícito ahí, ¿no? Porque las buenas obras es lo que Dios quiere que llenes tus vagones. Ajá. Me acuerdo, ahorita que dices platicarlo, me acuerdo de mi mamá, siempre me lo ha dicho. Ahí está, sí. Sí. ¿Verdad? Tú podrás estar sentada. El tiempo, el reloj está dando vueltas. ¿Qué estás haciendo? Sí, exactamente. Esa es la idea, exactamente. Siempre me pone ilustración mi mamá, pero yo como hija y no obediente. Y sí me doy cuenta que sí, el tiempo pasa y tú no te das cuenta que estás haciendo con tu vida. Pero el problema es que no volteamos a ver todo lo que hemos dejado pasar. Ni queremos pensar en eso. Entonces, la semana pasada tuviste... Sí, adelante. No, es lo natural. Jamás se regresa, es el tiempo. ¿Podemos regresar el tiempo? No, jamás. No, definitivamente. Sí, pero lo pudiste hacer 2 veces y no hiciste la primera. Ese es el punto. Adelante, Majo. Sí, justo conversaba sobre esto con una amiga que está en Ecuador y pues ella dice que ella es cristiana, pero pues no le obedece al Señor, no, pero ella dice que es cristiana. Okay. Entonces, pues ahorita relaciono lo que habla de las obras, pero pues sí hay obras en el Espíritu Santo y hay obras que vienen de la carne. Entonces, por ejemplo, ella me decía, no, yo no, pues nunca voy a una iglesia, pero pues yo doy dinero a los niños que no tienen un hogar. Entonces, a lo mejor sí hay algo que nos diferencia con ellos y es pues el poder que viene del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos obrar con el Espíritu Santo? O sea, ¿cómo puedo hacer estas obras y reconocer que esas obras no vienen de mí, sino que vienen del Espíritu Santo? Porque de hecho la palabra del Señor dice que las cosas que son buenas y que yo las puedo hacer, pues no las voy a hacer. Pero digo, si hablo de obras,
Hasta un ateo puede hacer obras. Sí, sí. Pero ¿cómo reconozco que esas obras vienen del Espíritu Santo? Ese tema lo vamos a tocar la próxima semana. Pero muy buen punto. Porque el Espíritu Santo puede estarme diciendo, hazlo, hazlo, hazlo. Y yo en la ilustración, en mi celular, ahorita. Y dejaste pasar la buena obra, ¿no? Entonces, digamos que tuviste la oportunidad de estudiar y entender más a Dios, porque es el propósito del pasaje. No seas necios sino sabios, o sea, conoce y entiende a Dios y camina por ahí. La semana pasada tuviste oportunidad, no lo hiciste, pero dices, esta semana sí lo voy a hacer. Bueno, tuviste oportunidad que la dejaste pasar, ya no vuelvo atrás, ya no vuelve esa oportunidad y pudiste haberlo hecho. Creo que en base a ese tipo de pensamiento o de línea de pensamiento, Hebreos, el autor de Hebreos, le dice esto a esta iglesia. Pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen la necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, estos hermanos que deberían haber sido maestros ya tiempo atrás, por desperdiciar oportunidades de estudiar y de entender a Dios, siguen necesitando lechita. El tren no para, hermano. El tren no para. No para. La oportunidad perdida jamás regresa. La oportunidad perdida jamás regresa. Jamás regresa. Razón número 2. Porque Dios... La pregunta es, ¿por qué es importante y necesario redimir el tiempo? Razón número 2. Porque Dios es glorificado o deshonrado por el uso de tu tiempo. ¿Qué dice Juan 15:8? Juan 15:8. ¿Quién quiere leerlo? En eso es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Usando la ilustración del tren, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa el mucho fruto en la ilustración del tren? Tus vagones llenos. Tus vagones llenos. Eso es lo que glorifica al Padre. Tus vagones llenos, llenos, llenos. ¿Qué es lo que deshonra al Padre? O en la ilustración es 1, 2, 3, 4, 5 quizás. ¿Por qué deshonran a Dios esos vagones vacíos? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Porque Él nos salvó para eso. ¿Ok? Es como estarlo ignorando. ¿Ok? Ignorar su mandato. Sí, es como que no me interesa. Gracias. Gracias por meterme en el tren. Gracias, con eso tengo. Si yo lo viera del lado económico, diría, te di combustible, te di de mi tren, te di la vía y que me entregues. Ah, sí. Que de hecho esa es la tercera razón. Razón número 3, ¿por qué es importante y necesario redimir el tiempo? Razón número 3, porque, ¿qué creen, hermanos? Daremos cuentas. El tren se va a detener. ¿Sí? Sí se va a detener. Se va a detener en aquel gran día, que puede ser el día de nuestra muerte o el día que el Señor venga. Se va a detener. Y daremos cuentas. Vamos a Mateo 12:36. Mateo 12:36. ¿Quién quiere leerlo? Mateo 12:36. Adelante. Les digo que el día del juicio la gente tendrá que dar cuenta de cualquier cosa inútil que diga. Me gustó esa versión. Vas a dar cuenta de cualquier cosa inútil. ¿Qué significa inútil? Que no sirve, que no es útil, ¿sí? De cualquier cosa inútil que dijiste. Ahora, relaciona esto con la oportunidad que tuviste para decirla. O sea, vas a dar cuenta
de todas las oportunidades que dejaste pasar. Sí, porque la oportunidad ya pasó. Jamás regresa. Grábense esto. La oportunidad perdida jamás regresa. Jamás regresa. Vamos a Mateo 25. Mateo 25. Mateo 25, 14. La siguiente parábola también tenemos... Jesús nos encargó algo. Mateo 25, 14. Jesús nos encargó algo y tenemos que relacionar ese encargo con la oportunidad para realizarlo. Mateo 25, 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus esclavos y les encomendó sus bienes. Ok, esa parábola es como nosotros somos sus esclavos y nos encomendó algo. ¿Sí? En esta parábola dice talentos, pero no se confundan con lo que significa talentos. Talento aquí significa una cantidad de dinero. Básicamente 5 talentos son 108 kilos de plata, ¿no? Eso es talento. Dice, entonces a uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. Que en la parábola significa, ahorita está allá y va a regresar, ¿no? Está en el cielo y va a regresar. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Pueden ver aquí las oportunidades que este esclavo usó para ganar el doble de dinero que su señor le había dado? Oportunidades. Dijo, tengo la oportunidad de hacerlo, voy a aprovecharla. Y gané 5 talentos, lo que le dobleteé, ¿no? Y pasó lo mismo con el siguiente que le dio 2 talentos, o sea, 43 kilos de plata. Pero hubo uno que decidió, hermanos, lo decides no aprovechar el tiempo, decides no rescatarlo. Decidió esconderlo, decidió no aprovechar la oportunidad, sino que él mismo, como por ahí dijeron, ¿no? Él mismo se puso un obstáculo para no redimir ninguna oportunidad. ¿Cuál fue? Pues fue enterrarlo. Tú solito te ahorcaste. Dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces aquí viene el gran día de rendir cuentas. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos esclavos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he aquí otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, esclavo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Ven, córrele, entra. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, usted me entregó 2 talentos y mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, esclavo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Ven, el gozo de tu señor es allá, ¿no? Ahora observen cómo trata el Señor a aquel que no es diligente con las oportunidades. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo lo sabía, que usted es un hombre duro. ¿Quién sabe eso de Jesús? ¿Sí? ¿Están conscientes de eso? ¿Que Jesús es un hombre duro? No estamos conscientes, si no lo haríamos. Hermano, necesitamos estar conscientes de que Jesús es duro. Es como cuando estamos en el trabajo y llega el jefe, o sea, haces tu trabajo diligentemente, ¿no? Sí. Regular, o sea, te pones más firme, más derecho, más dignito. Pero cuando no está, te relajas. No, sí. No confundamos, hermanos, la gracia de Dios con su autoridad dura. Él es el Señor por más que nos haya salvado. Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró, que recoge donde no esparció, y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra y mire, aquí está lo que es suyo. Y podría leerse así como que, gracias, qué bueno que no lo
Qué bueno que no lo gastaste, ¿no? Pero su señor le dijo, esclavo malo y perezoso, sabías. Ahí está. Jesús va a usar tus palabras, tus excusas los va a usar en tu contra. Y va a decir, lo sabías, sí lo sabías. Sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí. Si lo sabías, debías entonces haber puesto mi dinero en el banco. Y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses, mínimo. Ni siquiera tomó esa oportunidad. Ahora, esto refleja que era algo de conocimiento común, que podría hacer eso con el dinero del otro, ¿no? El esclavo sabía eso y no tomó la oportunidad. Por tanto, dice, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. ¿Cuál es el destino de aquellos que no son diligentes en redimir el tiempo o las oportunidades para hacer lo que Dios desea? ¿Cuál es? ¿Perdón? No, pero ¿cuál es el destino? Las tinieblas de afuera. Al siervo inútil, dice, o al esclavo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. ¿Qué significa esas tinieblas de afuera? El infierno. El infierno significa. Porque dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la ilustración, una de las más usadas del infierno. Ten presente, hermano, que se te pedirá cuentas. Y en últimas, lo que hiciste con el aprovechamiento de las oportunidades para hacer las tareas que Cristo te encargó, definirá si fuiste cristiano o no. No es porque aproveches las oportunidades que eres cristiano, no. Es porque eres cristiano, lo veíamos a las 10 de la mañana, ¿no? Es porque eres cristiano que vas a aprovechar las oportunidades. Es la naturaleza del cristiano, la naturaleza. Lo malo, lo peor, lo más desgraciado de ese día es que ya no habrá oportunidad de remendar nada. Lo hecho está. ¿Para qué se usará el tiempo redimido? Deseo que este mensaje nos haga recapacitar y digas, ok, voy a comenzar a redimir el tiempo para usarlo para las cosas de Dios, para su gloria y para llenar mis vagones de buenas obras. Y preguntarías, bueno, ¿qué cosas específicas? ¿No? ¿Qué cosas específicas son las que se me manda a tomar para llenar mis vagones? Vamos a hablar, como les dije, esto es la siguiente semana, pero les voy a decir, en primer lugar y sobre todo, oportunidades, redime oportunidades para conocer y entender a Dios. Ese es el inicio de todo. Compra oportunidades para leer, para estudiar y meditar en la palabra de Dios. Hay una bienaventuranza en eso. Bienaventurado el varón que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita día y noche. ¿Cada cuánto? ¿Qué significa? Toda la oportunidad del día. Búscalas, redímelas, rescátalas para más y más y más y más. ¿Dios te va a reclamar algo si lo haces? Busca más. ¿Dios te va a reclamar algo si es más de la cuenta? ¿Alguien puede leer y entender más a Dios más de la cuenta? Es lo que Dios quiere. Último punto es que depende de Dios. No puedes hacerlo solo. Necesitas depender de Dios y de la cruz. Juan 15:5 dice, Juan 15:8 dice, en esto será glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto. Pero Juan 15:5 dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto. Pero separado de mí no puedes hacer nada, nada.
necesitas recordar todo el tiempo que tú no puedes. O sí, hasta ahorita ¿cómo les ha ido con eso? No puede, o sea, somos, hermanos, somos débiles. Somos débiles en eso. Necesitas recordar que tú no puedes, que eres débil y que por eso necesitas el poder de Dios en tu vida. Majo lo dijo muy bien, el Espíritu Santo nos empuja hacia allá. Necesitas la obra transformadora de Dios, aunque ya seas cristiano. Necesitas pedirle a Dios que siga transformando tu vida para que ganes cada día la batalla contra los días malos, aprovechando más y más oportunidades, comprando costosamente. Cuesta. ¿Cuánto cuesta quitar Instagram de tu celular? ¿Cuánto cuesta? Cuesta, ¿no? Cuesta mucho. ¿Cuánto cuesta quitar Netflix de tu tele o de tu celular? Ahorras nada. Eso es un extra, ¿no? Les voy a confesar algo. A mí me encantan los videojuegos. Me encantan. Pero si tengo un videojuego en mi celular, voy a perder el tiempo. 3 horas ahí. Hay juegos que duran horas, 7 horas. Me encantan esos. Me encantan. Se hacen padrísimos. Pero no puedo tenerlos. Cuesta tu entretenimiento, tu comodidad, tu pereza, tu egoísmo. Tienes que pagar ese costo, si no, no. Es redención. ¿Sí? Hay un costo de por medio. Redímelos. Hermano, necesitas a Cristo. Lo necesitas porque de Él viene el poder. Necesitas orar todo el tiempo, orar sin cesar. Es para eso. Señor, no puedo. Ve cuánto tiempo ya perdí. Ya no quiero. Necesito que me ayudes, me des más y más poder, porque esto no puedo. Necesitas recordar, hermano, que Él compró el poder en la cruz. Él lo compró. Él compró ese poder para alargar tu mano y meter cada vez más obras a tus vagones. Recuerda, hermano, que para eso Cristo te salvó. Necesitas estar recordando eso. Ese es el propósito de tu salvación. Y, hermano, necesitas hacer cambios radicales. Necesitas tirar el teléfono a la basura. Necesitas tirar la tele a la basura. Las series, los videojuegos. Necesitas tirar a la basura las preocupaciones. De lo que sea. Necesitas tirar cualquier cosa que te distraiga de la tarea de que Cristo te encargó. Porque te va a pedir cuentas. Y recuerda que el tren no para. Y tus vagones se espera, cuando llegue el día, se espera de que estén llenos. Cristo te salvó para eso. Vamos a orar. Bendito Padre, haz tu obra en nosotros, Señor. Haz tu obra en nosotros. Ayúdanos a hacer cambios radicales como mover los dedos para eliminar una aplicación. O mover nuestro corazón para que te desee más a ti que cualquier cosa, Señor. Sabemos que todo esto es parte de nuestra voluntad. ¿Y quién más sino tú puede dirigir nuestra voluntad, Señor? Tu Espíritu Santo es lo que hace. Ayúdanos a eso, Señor, porque somos débiles. Y ayúdanos a apreciar, Señor. Apreciarte más que cualquier otra cosa, Señor. En el nombre de Jesús, amén.